Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Las manos de Bernardo Huerta ya no temblaban. 16 años como instructor de combate cuerpo a cuerpo de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, UNOPES, habían quemado los temblores, reemplazándolos con algo más frío. Pero al observar a su hija de 8 años, Gabriela, a través de la ventana de la cocina de la casa de su exesposa, viendo cómo sus pequeños hombros se encogían mientras la voz de Daniel Juárez atravesaba las paredes, Bernardo sintió que algo antiguo se agitaba en su pecho. Aparcó 3 casas más abajo. El acuerdo de custodia decía fines de semana alternos, pero este no era su fin de semana. Esto era vigilancia. Gabriela había comenzado a poner excusas: dolores de estómago, dolores de cabeza, cualquier cosa para evitar volver a casa de su madre. La semana pasada, se había estremecido cuando él levantó la mano para arreglarle el cabello. A través de la ventana, vio a Daniel tomar una cerveza del refrigerador. El hombre era de hombros anchos pero blando, el tipo de físico construido en un gimnasio y destruido en los bares. Débora, la exesposa de Bernardo, estaba sentada a la mesa de espaldas a la ventana, con una postura derrotada. Se había vuelto a casar hacía 6 meses. 6 meses de Bernardo viendo a su hija desaparecer dentro de sí misma. El teléfono de Bernardo vibró. Un mensaje de texto de su amigo Carlos Agustín, quien todavía trabajaba por contrato, vigilando la casa otra vez. No es saludable, hermano. Bernardo se guardó el teléfono sin contestar. Carlos no lo entendía. Los hijos de Carlos ya eran grandes, estaban a salvo. Carlos había pasado 16 años enseñando a hombres a matar eficientemente, solo para sentirse impotente viendo sufrir a su hija. Adentro, Daniel golpeó la mesa con su cerveza. Gabriela saltó. La mandíbula de Bernardo se tensó. Había investigado a Daniel en todas las bases de datos a las que podía acceder a través de antiguos contactos militares. Daniel Juárez era un capataz de construcción de poca monta. 2 arrestos por conducir en estado de ebriedad, una llamada por violencia doméstica de su primer matrimonio que no llegó a nada. Su hermano Gerardo era el verdadero problema. El comisario de policía Gerardo Juárez, 23 años en la fuerza, con conexiones que llegaban a lo profundo del municipio. Bernardo había hecho averiguaciones con cuidado. Demasiado cuidado. Gerardo tenía ojos en todas partes. La pregunta no era si Daniel estaba lastimando a Gabriela. Bernardo podía verlo en la forma en que ella se movía, en la nueva cautela de sus gestos. La pregunta era cómo probarlo sin que Gerardo enterrara la evidencia. Bernardo arrancó su camioneta y condujo hasta la zona de bodegas donde había estado alquilando un espacio durante el último mes. El edificio era anónimo, una de las cientos de estructuras idénticas. En el interior, había instalado una sala de entrenamiento, saco pesado, colchonetas, armas guardadas en una caja fuerte, viejos hábitos. Pero últimamente, lo había estado usando para otra cosa. La pared trasera estaba cubierta de fotografías, documentos, notas de vigilancia, las rutinas de Daniel, el horario de Gerardo, los movimientos de Débora, el camarero de la cantina, el herradero donde Daniel pasaba los jueves por la noche, el despachador de la estación de policía que le debía favores a Gerardo, el juez que presidió el divorcio de Bernardo, aquel que le había dado la custodia principal a Débora porque el estilo de vida y la carrera de Bernardo lo hacían inadecuado para la estabilidad doméstica. El juez Mateo Humérez, otro nombre en la pared. Bernardo había aprendido paciencia en el servicio. Había esperado 3 días en la Sierra de Sinaloa para un solo disparo. Podía esperar ahora, pero Gabriela no. Sonó su teléfono. El número de Débora. Bernardo. Su voz estaba tensa. Tenemos que hablar. Te escucho. Daniel dice que has estado pasando por la casa. Tienes que parar. Estás asustando a Gaby. Bernardo contó hasta 3. Gaby tiene moretones en los brazos. Se estremeció el fin de semana pasado cuando fui a abrazarla. Silencio. Luego, es torpe. Se cae. Débora, no tienes derecho a hacer esto, Bernardo. No tienes derecho a jugar al padre preocupado después de haber pasado 16 años eligiendo a la Marina sobre tu familia. El juez Humérez tenía razón. No eres estable. Si sigues acosándonos, Gerardo presentará una orden de restricción. La línea se cortó.
Bernardo dejó el teléfono con cuidado. ¿Gerardo? Por supuesto, Gerardo lo sabía. Lo que significaba que Gerardo estaba protegiendo a Daniel, lo que significaba que a Bernardo se le estaba acabando el tiempo. Sacó las imágenes de vigilancia de una microcámara que había colocado en la mochila de Gabriela. Técnicamente ilegal, técnicamente inadmisible en la corte, pero no planeaba ir a la corte. Las imágenes de ayer mostraban a Daniel agarrando el brazo de Gabriela con fuerza suficiente para dejar marcas, empujándola hacia su habitación. Débora parada en la puerta, mirando, sin hacer nada. Bernardo hizo 3 llamadas. Primero a Carlos Agustín, pidiéndole que sacara todo sobre la carrera de Gerardo Juárez, quejas, acuerdos, cualquier cosa enterrada. Segundo a un antiguo compañero de equipo, Timoteo Hernández, que dirigía una empresa de seguridad privada y le debía la vida a Bernardo desde Tierra Caliente. Tercero, a su abogada, una mujer astuta llamada Judith Montemayor, que había manejado su divorcio y sabía lo sucio que jugaba Gerardo. Necesito opciones, le dijo Bernardo a Judith. Legales, si es posible, con Gerardo Juárez involucrado. Judith rió con amargura. Bernardo, he tenido 3 casos contra su departamento. Todos los testigos de repente tienen amnesia. Cada pieza de evidencia desaparece. Él es dueño de la mitad del municipio. Si estás pensando lo que creo que estás pensando, no lo hagas. Perderás a Gabriela por completo. Ya la estoy perdiendo. Entonces reúne pruebas. Pruebas reales. Solicitaré la custodia de emergencia, pero necesitamos algo concreto. Registros hospitalarios, declaraciones de maestros, algo que Gerardo no pueda enterrar. Bernardo pensó en las imágenes en su computadora portátil, la mano de Daniel envuelta alrededor del brazo de su hija. ¿Qué pasa si tengo un vídeo? ¿Cómo lo conseguiste? Él le contó. Ella maldijo. Eso es inadmisible. Fruto del árbol envenenado. Úsalo y Gerardo te hará arrestar por acecho, escuchas telefónicas, acoso. Hará que parezcas tú la amenaza. Bernardo lo sabía, pero necesitaba escucharlo. Entonces espero a que pase algo peor. Bernardo. Gracias por el consejo, Judith. Colgó y se quedó mirando la pared de pruebas. 16 años enseñando a hombres a matar, y no podía proteger a su propia hija a través de los canales legales. La ironía no se le escapaba. La llamada llegó un martes. Bernardo estaba dirigiendo una consulta de seguridad privada para una empresa de tecnología, enseñando a su equipo de protección ejecutiva técnicas adecuadas para despejar habitaciones. Su teléfono vibró en su bolsillo, número desconocido, y casi lo ignoró. Pero la tercera vibración le hizo salir. ¿Señor Huerta? Una voz de mujer, clínica. Hablan del Hospital General Regional. Su hija Gabriela fue traída en ambulancia hace 40 minutos. Usted figura como su contacto de emergencia. El mundo se redujo a un punto. ¿Qué pasó? No puedo discutir detalles por teléfono. Necesita venir a la UCI pediátrica de inmediato. Bernardo estaba en su camioneta antes de que terminara la llamada. El Hospital General estaba a 23 minutos. Lo hizo en 14. Su entrenamiento entró en acción, ritmo cardíaco tranquilo, manos firmes, enfoque en la misión. Pero por dentro, donde el entrenamiento no llegaba, algo se estaba desgarrando. La UCI pediátrica estaba en el 4º piso. Bernardo subió las escaleras de 3 en 3. La enfermera en el escritorio le señaló la habitación 412 antes de que pudiera hablar. Su rostro debió haber dicho suficiente. El doctor Orlando Rubio lo recibió fuera de la habitación. Joven, competente, exhausto. Señor Huerta. Gabriela está estable, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Tiene 17 puñaladas. Heridas defensivas en sus manos y brazos. Hemos detenido el sangrado y está sedada. Las próximas 48 horas son críticas. El número golpeó a Bernardo como un golpe físico. Heridas defensivas significaban que había tratado de protegerse. Significaba que había estado consciente, luchando, aterrorizada. ¿Quién la trajo? Su padrastro, Daniel Juárez. Está en la sala de espera.
La visión de Bernardo se volvió un túnel. ¿Él hizo esto? La expresión del doctor Rubio era cuidadosamente neutral. Afirma que la encontró. Dijo que debe haber sido atacada por un intruso. La policía está investigando. ¿Qué piensa usted? El médico miró hacia el pasillo y luego volvió a mirar a Bernardo. Creo que he visto muchas puñaladas. Cuchillo de cocina, muy probablemente. Ataque frenético. Quien hizo esto no estaba tratando de matar rápido. Estaba enojado. Bernardo entendió lo que el médico no estaba diciendo. Necesito verla. 5 minutos. Ella no sabrá que estás ahí. Gabriela se veía imposiblemente pequeña en la cama del hospital. Tubos salían de sus brazos, monitores pitaban constantemente. Su rostro estaba pálido, magullado a lo largo de la mandíbula. Sus manos estaban envueltas en vendas. Bernardo se sentó a su lado y tomó su mano ilesa con delicadeza. Estoy aquí, mi niña susurró. No me iré. Te lo prometo. Una enfermera entró. Señor, hay un oficial de policía que necesita hablar con usted. Bernardo apretó la mano de Gabriela una vez más y se puso de pie. En el pasillo, esperaba un oficial uniformado, joven y nervioso. Detrás de él estaba el comisario Gerardo Juárez. Gerardo era un hombre más grande que su hermano, de pecho ancho y cabello gris, con un rostro que había aprendido a proyectar autoridad. Llevaba su uniforme de gala, la placa brillando. Bernardo. La voz de Gerardo era mesurada. Simpática. Terrible asunto. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a quien hizo esto. ¿Dónde está Daniel? Sala de espera. Está devastado. Encontró a Gaby en su habitación. Llamó al 911 de inmediato. Quiero verlo. No es una buena idea en este momento. Está dando su declaración. Necesitas dejarnos manejar esto. Bernardo miró a Gerardo. Realmente lo miró. Los ojos del hombre eran fríos. Calculadores. Esto era una actuación. Tu hermano hizo esto. La expresión de Gerardo se endureció. Esa es una acusación seria. ¿Tienes alguna prueba? Porque Daniel también tiene heridas defensivas. Parece que luchó contra quien atacó a Gaby. Heridas defensivas en sus manos por golpear al intruso. Bernardo sintió que el frío se instalaba. Gerardo ya había construido la narrativa. Daniel era el héroe. Algún intruso fantasma era el villano. Y si Bernardo presionaba, sería el padre exmilitar inestable haciendo acusaciones salvajes contra el salvador de su hija. Voy a la sala de espera, dijo Bernardo en voz baja. Bernardo. La mano de Gerardo aterrizó en su hombro. Pesada, posesiva. No hagas algo estúpido. Tienes una hija que te necesita. Ella te necesita pensando con claridad, no terminando en una celda. Bernardo miró la mano en su hombro, luego la cara de Gerardo. Quítame la mano de encima. Ahora. Algo parpadeó en los ojos de Gerardo. Reconocimiento, tal vez, de con qué estaba tratando. Retiró la mano. Bernardo caminó hacia la sala de espera. Daniel estaba sentado en una silla de plástico, con la mano derecha envuelta en una venda y la izquierda sosteniendo una taza de café. Cuando vio a Bernardo, se puso de pie. Bernardo, hombre, lo siento mucho. Traté de. Bernardo lo vio. Luego la sonrisa breve, apenas visible, pero inconfundible. Daniel Juárez estaba disfrutando esto. La pequeña bastarda lloraba demasiado, dijo Daniel, con la voz lo suficientemente baja para que solo Bernardo pudiera oír. Debería haber muerto. Bernardo se detuvo. La sala de espera tenía otras 4 personas, 2 enfermeras, una pareja de ancianos. El pasillo detrás de él tenía oficiales. Esta era la prueba. Gerardo quería ver si Bernardo estallaba, darles una razón para encerrarlo. Bernardo miró a Daniel, realmente lo miró, memorizó la cara, la postura, la posición de sus manos. Calculó el alcance, el tiempo de respuesta, los puntos de golpe óptimos. 7 segundos. Podría destruir a este hombre en 7 segundos.
Romperle ambas piernas por la rodilla, aplastarle la tráquea, dejarlo ahogándose en su propia sangre en el piso del hospital. Pero Gabriela lo necesitaba libre. Encuéntrame en la planta baja, dijo Bernardo en voz baja. Ahora. La sonrisa de Daniel se amplió. ¿Eso es una amenaza? Gerardo. Tu chico aquí me está amenazando. Gerardo apareció en la puerta. Bernardo, te lo advertí. Voy a buscar café, dijo Bernardo. Si Daniel quiere acompañarme, es asunto suyo. Libertad de movimiento, la última vez que revisé. Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. Presionó el botón de la planta baja. Una parte de él no esperaba que Daniel lo siguiera. Pero cuando la puerta comenzó a cerrarse, una mano se interpuso. Daniel entró solo. Las puertas se cerraron. ¿Crees que me asustas?, dijo Daniel. Marino de fuerzas especiales, tipo duro. Gerardo es dueño de esta ciudad. Si me tocas, estás acabado. Bernardo vio descender los números de los pisos. 3, 2. Enseñé combate cuerpo a cuerpo durante 16 años, dijo Bernardo conversacionalmente. ¿Sabes cuál es la lección más importante? ¿Cuál? Eficiencia. El ascensor hizo din. Planta baja. Las puertas se abrieron a un pasillo casi vacío, solo mantenimiento, acceso y almacenamiento. Bernardo había estudiado el diseño del hospital hace semanas cuando comenzó a planificar. Salió. Daniel lo siguió, todavía sonriendo. Bernardo se dio la vuelta y golpeó. 347 milisegundos. Eso fue lo que tardó. Primer golpe, talón de la palma al plexo solar, sacando el aire de los pulmones de Daniel. Segundo, agarrar la muñeca derecha. Torcer. Sentir el hueso romperse. Tercero, barrer las piernas mientras Daniel pierde el equilibrio. Cuarto, mientras Daniel caía, clavar su rodilla en la pierna derecha del hombre justo por encima de la rótula, destrozándola. Quinto, voltear a Daniel, ignorando los gritos, y repetir el golpe de rodilla en la pierna izquierda. 7 movimientos. Eficiencia brutal. Daniel yacía en el suelo, jadeando, con ambas piernas dobladas en ángulos imposibles. Bernardo se agachó a su lado. Podría haber hecho algo peor, dijo Bernardo en voz baja. Podría haber hecho que nunca volvieras a caminar, nunca te alimentaras por ti mismo, nunca respiraras sin una máquina. Pero mi hija me necesita libre. Así que te di lo que te mereces y con lo que puedo vivir. Cuando Gerardo pregunte, le dirás que te caíste por las escaleras. Porque si dices que fui yo, me aseguraré de que todos sepan lo que realmente eres. Tengo imágenes. Tengo testigos. Y tengo 16 años de saber cómo hacer que la evidencia se mantenga. Se levantó y caminó hacia la salida de emergencia detrás de él. Los gritos de Daniel trajeron a la seguridad corriendo. Bernardo empujó la puerta de salida y sacó su teléfono. Llamó a Timoteo Hernández. Timo, necesito una coartada para los últimos 20 minutos. Estaba contigo. Cafetería en calle Bravo. Múltiples testigos nos vieron. ¿Hecho? ¿Qué pasó? Justicia, parcial. Encuéntrame en la bodega en 1 hora. Trae todo lo que tengas sobre Gerardo Juárez. Bernardo colgó y caminó hacia su camioneta. Sus manos estaban firmes. Su ritmo cardíaco era normal. Esa cosa fría en su pecho se había asentado en algo paciente, decidido. Esto no había terminado. Gerardo vendría por él ahora, legalmente o no. Pero Bernardo había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Todo lo que importaba era proteger a Gabriela y asegurarse de que ambos hermanos Juárez pagaran por lo que habían hecho. Condujo hasta la bodega, estacionó y entró. La pared de evidencia le devolvió la mirada. Sacó un marcador rojo y trazó una línea a través de la foto de Daniel. 1 menos. La policía vino por Bernardo al amanecer. 6 oficiales, 4 patrullas. Gerardo Juárez dirigiendo las operaciones desde una camioneta negra. No llamaron. Usaron un ariete en su puerta principal. Bernardo había estado despierto, bebiendo café, esperando.
Dejó la taza con cuidado mientras entraban en masa, con las armas desenfundadas. Bernardo Huerta está bajo arresto por agresión con intento de homicidio. Lo arrojaron contra la pared y lo esposaron bruscamente. Gerardo entró el último, tomándose su tiempo, saboreando el momento. Léanle sus derechos. Procésenlo. Y asegúrense de que entienda. Sin fianza. Es un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Bernardo no dijo nada mientras lo sacaban. Los vecinos miraban desde sus ventanas. Las furgonetas de noticias ya estaban llegando. Gerardo les había dado el aviso. Esto era teatro, un mensaje. En la estación, lo pusieron en una sala de interrogatorios y lo dejaron solo durante 3 horas. Técnica de intimidación estándar. Bernardo había sido sometido a entrenamientos extremos de resistencia por la inteligencia militar. Esto era ruido de fondo. Cuando Gerardo finalmente entró, trajo café. Lo bebió frente a Bernardo. Realmente lo arruinaste, Bernardo. ¿Cómo está Daniel? Cirugía en ambas piernas. Los médicos dicen que podría volver a caminar. Podría. Le destrozaste ambas rodillas. Esos son de 15 a 20 años. A menos que se cayera por unas escaleras. Gerardo se recostó, estudiando a Bernardo. Daniel dice que lo hizo. Dice que lo amenazaste, lo atrajiste a un pasillo aislado y lo atacaste. Lo tenemos grabado. Tenemos tu historial de acoso. Tenemos testigos que te vieron en el hospital actuando agresivo. Tienes un hermano que apuñaló a mi hija 17 veces y trató de jugar al héroe. No tienes pruebas de eso. La investigación está en curso. Podría haber sido cualquiera. ¿Intruso? Como dijo Daniel. Bernardo sonrió. No fue una expresión agradable. El informe del doctor Rubio dice que las heridas son consistentes con violencia doméstica. El ángulo, el frenesí, la ubicación. Cuchillo de cocina del propio juego de Débora. Supongo que los forenses lo igualarán una vez que realmente miren. Los forenses están siendo muy minuciosos. Podría tomar semanas, meses. Incluso lo suficiente para enterrar la evidencia. Gerardo se puso de pie. Así es como se desarrolla esto. Te declaras culpable de agresión. Cumples 10 años, tal vez 12. A cambio, me aseguro de que Gabriela esté cuidada. Débora obtiene la custodia total. Sin visitas para ti. Gabriela crece segura. ¿Segura con un hombre que la apuñaló 17 veces? Daniel será supervisado adecuadamente. Me aseguraré de ello. Te asegurarás de que no lo atrapen de nuevo. La sonrisa de Gerardo era delgada. ¿Crees que eres la primera persona que intentó ir tras mi familia? He estado haciendo esto durante 23 años. Soy dueño del Ministerio Público, los jueces, la mitad del cabildo de la ciudad. Eres un solo hombre, Bernardo, un veterano inestable con un historial de violencia. ¿A quién crees que creerá la gente? Bernardo miró sus manos esposadas. ¿Cuándo despierta Gabriela? El médico dice que en otro día o 2. ¿Por qué? Porque cuando lo haga, hablará. Dirá quién la lastimó. E incluso tú no puedes silenciar a una niña de 8 años. Algo oscuro cruzó la cara de Gerardo. Los niños se confunden después del trauma. Los recuerdos se vuelven borrosos. Los médicos respaldarán eso. ¿Estás amenazando con manipular el testimonio de mi hija? Estoy diciendo que el trauma hace cosas extrañas a la memoria. Hecho médico. Bernardo se inclinó hacia adelante tanto como se lo permitieron las esposas. Entonces supongo que estamos en un punto muerto. Porque no me voy a declarar culpable. No me voy a quedar callado. Y no voy a dejar que entierres esto. Entonces te pudrirás aquí hasta el juicio, y me aseguraré de que ese juicio tome años. Gerardo se fue. Bernardo se sentó solo en la sala de interrogatorios durante otras 6 horas antes de que finalmente lo procesaran en los separos. Sin fianza, como prometió. Su abogado de oficio era un hombre cansado llamado Bruno Rojas, quien explicó en detalle cuán completamente jodido estaba Bernardo.
Gerardo Juárez tiene 4 oficiales dispuestos a testificar que te vieron amenazar a Daniel. Las imágenes de seguridad del hospital te muestran siguiendo a Daniel a la planta baja. Las lesiones de Daniel son consistentes con su declaración. No tienes coartada. Estaba tomando café con Timoteo Hernández en calle Bravo. Bruno revisó sus notas. La declaración del señor Hernández es conveniente, especialmente dado que es un conocido asociado suyo del servicio militar. El Ministerio Público no se lo tragará. Bernardo había esperado esto. ¿Qué pasa con el caso de Gabriela? Investigación separada. El departamento de Gerardo lo está manejando. El hermano de Gerardo es el sospechoso. Basado en tu palabra, que dadas las circunstancias actuales no tiene mucho peso. Bernardo se dio cuenta de que esta era la trampa. Gerardo lo había aislado por completo. Mientras Bernardo estuviera en la cárcel, no podía proteger a Gabriela, no podía reunir pruebas, no podía defenderse. Y si de alguna manera lograba la fianza, Gerardo se aseguraría de que el proceso legal se prolongara hasta que el rastro de Daniel se enfriara. Necesito hacer una llamada telefónica. Le dieron 5 minutos. Llamó a Judith Montemayor. Bernardo, ¿qué diablos hiciste? Él le contó todo. La confrontación, la agresión, la amenaza contra el testimonio de Gabriela. Judith guardó silencio durante un largo momento. No puedo representarte en el cargo de agresión. Conflicto de intereses con el caso de custodia. Pero puedo decirte esto, acabas de validar cada argumento que Gerardo va a hacer sobre tu inestabilidad. El juez Humérez usará esto para terminar permanentemente tus derechos parentales. Entonces, ¿debería haber dejado que Daniel saliera libre? Deberías haber confiado en el sistema. El sistema es Gerardo Juárez. La voz de Judith se suavizó. Lo sé. Dios me ayude, lo sé. Pero ahora estás en su jaula, y él va a hacerte desaparecer. Haré lo que pueda, pero Bernardo, necesitas prepararte para lo peor. Lo peor. Bernardo colgó y se sentó en un banco de concreto en su celda. A su alrededor, la instalación de detención zumbaba de actividad. Borrachos, ladrones, adictos, hombres esperando juicios que tal vez nunca llegarían. Ahogándose en un sistema diseñado para romperlos. Bernardo cerró los ojos y pensó en Gabriela. Manos pequeñas envueltas en vendas, monitores pitando, 17 puñaladas. Enseñó combate durante 16 años. Conocía 100 formas de matar a un hombre, 50 formas de extraer información, 30 formas de desaparecer. Pero nunca había aprendido a luchar contra la corrupción desde el interior de una celda de la cárcel. A menos que... Bernardo abrió los ojos, miró alrededor de la celda de detención. 12 hombres, varios cargos. Reconoció a uno, Ramiro Monroy, un traficante de poca monta que había sido arrestado 17 veces. Otro, Vicente Chente Michel, ejecutor de una pandilla local. Ambos habían cumplido condena. Ambos sabían cómo funcionaba realmente el sistema. Bernardo se puso de pie y se acercó a Ramiro. ¿Conoces a Gerardo Juárez? Ramiro rió. Hombre, todos conocen a Gerardo. Él es la razón por la que la mitad de nosotros estamos aquí. La policía en esta ciudad tiene cuotas y Gerardo se asegura de que las llenen. Cuéntame sobre su operación. ¿Por qué? ¿Planeas una revolución desde el encierro del municipio? Algo así. Ramiro estudió a Bernardo y luego miró a Chente. Alguna comunicación tácita pasó entre ellos. Gerardo dirige esta ciudad como su reino personal, dijo Ramiro en voz baja. Tiene policías en nómina, jueces en su bolsillo, un fiscal que no toca a su gente. Protege a los suyos. Aplasta a cualquiera que los amenace. Realmente estropeaste a su hermano, dijo Chente. Respeto. Daniel es una basura. Solía golpear a su primera esposa. Gerardo hizo desaparecer esos cargos. Escuché que fue con tu hija. La mandíbula de Bernardo se tensó. Apuñaló a mi hija 17 veces. La celda se quedó en silencio. Incluso los borrachos dejaron de murmurar. Los niños son sagrados, dijo Chente, con voz dura. Gerardo lo está protegiendo con todo lo que tiene.
Ramiro y Chente intercambiaron otra mirada. Luego Ramiro se inclinó cerca. Hay gente en esta ciudad que odia a Gerardo. Gente a la que jodió, encerró con cargos falsos, destruyó. Han estado esperando que alguien se enfrente a él. Alguien sin nada que perder. Necesito información, dijo Bernardo. Todo lo que Gerardo ha enterrado, cada trato sucio, cada crimen encubierto, cada persona a la que ha perjudicado. Necesito evidencia que lo derribe. La evidencia no importa si Gerardo controla quien la ve. Entonces necesito asegurarme de que alguien fuera de su control la vea. Medios de comunicación. La FGR. Alguien. Chente asintió lentamente. Hay una reportera, Cristina Camacho, en el Heraldo. Ella ha estado tratando de atrapar a Gerardo durante años. No pudo conseguir que las fuentes hablaran. Todos tienen demasiado miedo. Pero tú. Exfuerzas especiales, hija en el hospital, encerrado por defenderla. Esa es una historia. Necesito contactarla. Tengo un número desechable memorizado. Mi chica afuera puede organizarlo, pero te costará. ¿Qué quieres? Cuando derribes a Gerardo, recuerda quién ayudó. Habla bien con quien venga después. Haz que revisen algunos de estos cargos falsos. Bernardo extendió la mano. ¿Trato? Se dieron la mano. Por primera vez desde el hospital, Bernardo sintió que esa cosa fría en su pecho cambiaba. Esto no había terminado. Gerardo pensó que había enjaulado a un hombre roto. Había enjaulado a alguien sin nada que perder y 16 años de experiencia haciendo posible lo imposible. La verdadera guerra apenas comenzaba. 3 días después, Bernardo estaba sentado frente a Cristina Camacho en la sala de visitas de la prisión. Ella tenía unos 30 y tantos años, ojos agudos, con una grabadora en la mesa entre ellos y un bloc de notas cubierto de taquigrafía. Necesito que entiendas lo que estás pidiendo, dijo Cristina. Gerardo Juárez ha demandado a El Heraldo 2 veces. En ambas ocasiones, nuestras fuentes se retractaron misteriosamente. Nuestra evidencia desapareció. Perdimos ambos casos y casi nos fuimos a la quiebra. Mi editor no publicará nada sobre Gerardo sin una verificación a prueba de balas. Puedo darte eso. Bernardo deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Una dirección. Bodega en la zona industrial. Unidad 247. Dentro encontrarás 4 años de investigación. Fotos, documentos, grabaciones, todo lo que Gerardo ha enterrado. Cristina miró la dirección. ¿Cómo tú? Tuve ayuda. Gente a la que Gerardo jodió que ha estado esperando que alguien contraatacara. Esa bodega tiene evidencia de 17 casos separados donde Gerardo manipuló investigaciones, destruyó evidencia o intimidó testigos. Tiene registros financieros que muestran pagos a jueces y funcionarios de la ciudad. Tiene testimonios de oficiales que renunciaron en lugar de participar en su corrupción. ¿Por qué no fuiste a la FGR? Porque Gerardo también tiene contactos allí. Pero los medios. Una vez que la historia estalla, una vez que es pública, no puede enterrarla. Por eso te necesito. Cristina guardó silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Bernardo. ¿Tu hija? ¿Cómo está? Despierta. Asustada. Gerardo tiene oficiales estacionados fuera de su habitación controlando quién la ve. Mi ex esposa no me deja visitar. Gabriela pregunta por mí. ¿Qué dijo sobre el ataque? Daniel lo hizo. Se lo dijo a los médicos, se lo dijo a las enfermeras, le dijo a todos los que quisieran escuchar. Gerardo lo llama confusión inducida por el trauma. Tiene un psiquiatra listo para testificar que sus recuerdos no son confiables. La expresión de Cristina se endureció. Eso es malvado. Ese es Gerardo. Y va a seguir sucediendo hasta que alguien lo detenga. Ella tomó la dirección, la dobló con cuidado. Si hago esto, si publico esta historia, Gerardo vendrá por mí. Demandará, amenazará, tal vez peor. Lo hará, pero tendrás protección. Me aseguré de ello. ¿Cómo? Bernardo se inclinó hacia adelante. Porque el mismo día que salga tu historia,
Copias de todo lo que hay en esa bodega van a la oficina de la Fiscalía General de la República, FGR, en la Ciudad de México, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial Federal. Gerardo puede amenazarte a ti, pero no puede amenazarlos a todos ellos. Y una vez que comience la investigación, una vez que los ojos federales estén sobre él, está acabado. Cristina sonrió. Has estado planeando esto desde el momento en que me arrestaron. Gerardo piensa que estoy indefenso aquí. Piensa que ha ganado. Pero pasé 16 años planeando operaciones en territorio hostil. Esta es solo otra misión. ¿Qué pasa con tu hija? El caso de custodia. El juez Humérez está en la nómina de Gerardo. ¿Qué tal evidencia de eso también? ¿En la bodega? Una vez que eso salga, cada caso que ha presidido se revisa, incluido mi divorcio. Gabriela vuelve a casa. ¿Y Daniel? La expresión de Bernardo se volvió fría. Una vez que la protección de Gerardo desaparezca, Daniel será acusado de intento de asesinato. Se va de por vida. Pero eso no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Gerardo y Daniel no solo van a prisión. Necesitan perder todo primero. Su poder, su reputación, sus aliados. Necesitan sentir lo que es estar indefenso, ver cómo todo se derrumba, saber que se lo buscaron ellos mismos. Cristina lo estudió con cuidado. No solo buscas justicia. Buscas venganza. Busco ambas y voy a conseguirlas. Ella se levantó recogiendo su grabadora. Iré a la bodega. Si lo que dices está allí, publicaremos la historia. Primera plana, arriba del pliegue, todo. ¿Cuánto tiempo? 3 días para verificar todo. 2 para escribirlo. 5 días en total. Haz que sean 3. Gerardo se está moviendo para que se terminen mis derechos parentales. La audiencia es en 4 días. Necesito que la historia salga antes de eso. Cristina vaciló, luego asintió. 3 días. Pero Bernardo, si esto sale mal, si Gerardo entierra esta historia también, estás acabado. Usarán tu cooperación conmigo como evidencia de tu inestabilidad. Entonces no dejes que salga mal. Después de que ella se fue, Bernardo fue escoltado de regreso a su celda. Ramiro estaba esperando, sonriendo. Tu amiga reportera parecía motivada. ¿Lo está? Ahora necesitamos la fase 2. Ya en movimiento. La gente de Chente está corriendo la voz en la calle. Cada traficante, cada chico de la esquina, cada persona a la que el equipo de Gerardo ha extorsionado. Se están preparando para hablar una vez que la historia estalle. Seguridad en números. Bernardo asintió. ¿Y el interior? Juan Villalobos, es un guardia aquí. Buen tipo. Odia a Gerardo. Ha estado documentando cada vez que Gerardo ha hecho golpear a personas en los separos, evidencia manipulada, testigos intimidados. Está listo para testificar. Las piezas se estaban moviendo. Bernardo había pasado 16 años aprendiendo estrategia, cómo identificar puntos débiles, cómo coordinar múltiples fuerzas, cómo convertir la fuerza del enemigo en debilidad. El poder de Gerardo provenía del miedo y el control. Bernardo estaba a punto de mostrarle lo que sucedía cuando la gente dejaba de tener miedo. Su abogado de oficio, Bruno Rojas, lo visitó esa tarde. Tengo malas noticias. El Ministerio Público ofreció un trato. 25 años. Cumples 18 con buen comportamiento. Es lo mejor que vas a conseguir. No lo tomaré. Bernardo, vamos a juicio. Estás viendo cadena perpetua. Gerardo tiene 6 oficiales listos para testificar. Las imágenes de seguridad muestran que seguiste a Daniel. Tu historial militar juega en tu contra. Te pintarán como un asesino entrenado que estalló. Que lo intenten. Voy a juicio. Bruno se frotó la cara. Hay algo más. El juez Humérez adelantó la audiencia de custodia. Es mañana. ¿Mañana? Eso no es legal. Lo es si lo considera una emergencia y contigo en la cárcel por agresión, argumenta que Gabriela necesita una colocación permanente de inmediato.
El abogado de tu ex esposa está presionando por la terminación completa de tus derechos. Bernardo sintió que su control se deslizaba. Este era el juego final de Gerardo. Encerrar a Bernardo, despojarlo de sus derechos parentales, aislar a Gabriela y asegurarse de que nadie escuchara la verdad. Necesito estar en esa audiencia. Te transportarán con restricciones completas. Parecerás un criminal frente al juez. Dañará tu caso. No me importa. Gabriela necesita verme. Bruno suspiró. Lo arreglaré. Pero Bernardo, esto no se ve bien. Humérez va a fallar en tu contra, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Después de que Bruno se fue, Bernardo se sentó en su celda y pensó en Gabriela. 8 años, asustada, herida, probablemente pensando que su padre la había abandonado. El pensamiento era insoportable. Su compañero de celda, un hombre llamado Francisco Paco Enríquez, que cumplía 6 meses por violación de la libertad condicional, habló. ¿Realmente luchas por tu hija así? Todo padre debería. La mayoría no lo hace. La mayoría de nosotros aquí, tenemos hijos afuera que no hemos visto en años. El sistema hace que sea más fácil rendirse que luchar. Paco hizo una pausa. Tuve una hija una vez. La ex se la llevó, se mudó 3 estados más allá. Fallé suficientes pagos de manutención. Terminaron mis derechos. Nunca la volví a ver. Bernardo lo miró. Lo siento. No lo sientas. Lucha. Lo que sea necesario, lucha. Porque esta gente, Gerardo, ese juez, toda la máquina. Cuentan con que te rindas. Cuentan con que estés demasiado cansado, demasiado arruinado, demasiado roto para seguir adelante. Demuéstrales que están equivocados. Bernardo extendió la mano. Paco la estrechó. Lo haré. Esa noche, Bernardo no pudo dormir. Se acostó en el delgado colchón, mirando el techo, y pensó en la audiencia de mañana. Pensó en Cristina en la bodega verificando evidencia. Pensó en todas las personas que había reclutado, todas las piezas en movimiento. 16 años de entrenamiento le habían enseñado una lección crucial. El momento más peligroso en cualquier operación es justo antes del contacto, cuando el enemigo no sabe que vienes, pero aún no has atacado. Mañana, Gerardo pensaría que había ganado. Pensaría que Bernardo estaba derrotado. Mañana, Bernardo le mostraría que la guerra acababa de comenzar. La sala del tribunal era pequeña, diseñada para procedimientos de derecho de familia. Bernardo se sentó con su mono naranja, las muñecas esposadas a una cadena alrededor de su cintura, los tobillos encadenados. 2 guardias lo flanqueaban. Al otro lado del pasillo, Débora estaba sentada con su abogado. Ella no miraba a Bernardo. El juez Mateo Humérez presidía, un hombre delgado de unos 60 años con cabello gris y ojos fríos. Bernardo lo había investigado extensamente. 15 años en el banco designado por un gobernador al que Gerardo había apoyado. 7 casos de mala conducta policial, todos fallados a favor del departamento. Gerardo estaba sentado en la última fila mirando. Esta es una audiencia de emergencia con respecto a la custodia de la menor Gabriela Huerta. Comenzó el juez Humérez. Dados los eventos recientes, específicamente el arresto del señor Huerta por agresión grave, el tribunal debe determinar la colocación inmediata. El abogado de Débora se puso de pie. Su señoría, mi cliente solicita la terminación inmediata y permanente de los derechos parentales del señor Huerta. Su violento ataque contra su esposo demuestra un peligro claro para la niña. Además, el señor Huerta tiene un historial documentado de acoso y vigilancia que creó un entorno inseguro. El juez Humérez asintió. Señor Rojas, ¿su cliente desea responder? Bruno se puso de pie claramente incómodo. Su señoría, mi cliente mantiene su inocencia de todos los cargos. Actuó para proteger a su hija después de que fuera gravemente herida por un asaltante desconocido. El abogado de Débora interrumpió. No se ha determinado quién atacó a Gabriela. El esposo de mi cliente, Daniel Juárez, intentó heroicamente salvarla y posteriormente fue atacado por el señor Huerta en una agresión no provocada. Bernardo observó la actuación. Esto estaba guionado, ensayado.
Humérez fallaría en su contra sin importar lo que dijera Bruno. Su señoría Bruno intentó de nuevo, la propia Gabriela ha declarado. Las declaraciones de la niña están bajo revisión de profesionales psiquiátricos. El juez Humérez dijo. ¿El doctor? Camilo Chávez la ha evaluado y ha determinado que sus recuerdos del incidente no son confiables debido al trauma. No podemos basar las decisiones de custodia en testimonios confusos. La mandíbula de Bernardo se tensó. El doctor Camilo Chávez era otro nombre de la bodega. El psiquiatra personal de Gerardo, quien testificó en docenas de casos, siempre apoyando la narrativa de Gerardo. Me gustaría hablar, dijo Bernardo. El juez Humérez frunció el ceño. Señor Huerta, está representado por un abogado. Conozco mis derechos. ¿Se me permite dirigirme al tribunal? Humérez pareció irritado pero asintió. Brevemente. Bernardo se puso de pie tanto como se lo permitían sus grilletes. Su señoría, mi hija fue apuñalada 17 veces por Daniel Juárez. Sobrevivió porque luchó. Les dijo a los médicos, a las enfermeras y a cualquiera que quisiera escuchar lo que pasó. La única razón por la que fingimos que hay alguna duda es porque el hermano de Daniel es el comisario de policía Gerardo Juárez, quien está sentado en la parte trasera de esta sala asegurándose de que la justicia no suceda. Señor Huerta. Defendí a mi hija porque el sistema le falló. Porque la policía que Gerardo controla no investigará a su propio hermano. Porque los jueces como usted están demasiado metidos en el bolsillo de Gerardo como para preocuparse por la verdad. Así que sí, lastimé a Daniel. Lo haría de nuevo, pero no soy un peligro para mi hija. Soy la única persona que intenta protegerla. La sala del tribunal estaba en silencio. La cara del juez Humérez enrojeció. Señor Huerta, estas acusaciones son graves y completamente infundadas. Está demostrando exactamente el tipo de pensamiento paranoico y violento que lo hace inadecuado para la custodia. Estoy fallando. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron. Cristina Camacho entró acompañada por 3 personas que Bernardo reconoció de las fotos de la bodega. Exoficiales que habían renunciado al departamento de Gerardo. Detrás de ellos, un hombre con traje oscuro. Agente federal. El juez Humérez hizo una pausa. Esta es una audiencia cerrada. En realidad, su señoría, no lo es. El agente dio un paso adelante mostrando su placa. Agente especial Néstor Mercado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR. Tenemos varias preguntas sobre este procedimiento. Gerardo se puso de pie en la parte de atrás. ¿Qué demonios es esto? Esta es una investigación federal sobre corrupción en el Departamento de Policía y el Poder Judicial del Estado. El agente Mercado miró al juez Humérez. Su señoría, ¿sabe que sus registros financieros muestran 17 pagos por un total de 8 millones de pesos de una compañía fantasma propiedad del comisario Gerardo Juárez? La sala del tribunal explotó. El abogado de Débora comenzó a objetar. Gerardo se movió hacia la puerta. La cara del juez Humérez se puso blanca. Se levanta la sesión. Humérez golpeó su mazo. En realidad, no Cristina habló, su voz cortando el caos. Porque a partir de esta mañana, el Heraldo publicó evidencia de corrupción sistémica que involucra al comisario Juárez y a múltiples funcionarios de la ciudad, incluyéndolo a usted, juez Humérez. La historia incluye registros financieros, testimonios de 17 oficiales y documentación de investigaciones manipuladas. Está en primera plana y se ha vuelto viral. Gerardo se abalanzó hacia Cristina. El agente Mercado se interpuso entre ellos. Comisario Juárez, no empeore esto. Tenemos órdenes de arresto para usted, el arresto del juez Humérez y varios oficiales de su departamento. El fiscal general ha designado un fiscal especial. Esto se acabó. Bernardo vio la cara de Gerardo pasar por la ira, la incredulidad y finalmente el miedo. Durante 23 años, el hombre había controlado todo. Ahora, en el lapso de 5 minutos, todo se había derrumbado. Mi hermano. Gerardo comenzó. Está siendo arrestado mientras hablamos. Intento de asesinato de una niña. La evidencia es abrumadora una vez que nuestro equipo forense realmente la miró. El agente Mercado se volvió hacia Bernardo. Señor Huerta,
será liberado de inmediato. Todos los cargos retirados. El fiscal especial quiere hablar con usted sobre testificar contra Juárez. Los guardias abrieron los grilletes de Bernardo. Se puso de pie frotándose las muñecas y miró a Gerardo. Deberías haber dejado que el sistema funcionara, dijo Bernardo en voz baja. Pero lo corrompiste. Te hiciste el sistema, así que tuve que convertirme en otra cosa. La voz de Gerardo estaba ronca. Mi hermano no quiso decir. Tu hermano apuñaló a mi hija 17 veces y sonrió al respecto. Lo protegiste. Trataste de enterrar la verdad. Ahora ambos pagan. El agente Mercado escoltó a Gerardo esposado. El juez Humérez fue el siguiente. Débora se quedó congelada, su abogado haciendo llamadas telefónicas frenéticamente. Cristina se acercó a Bernardo. ¿Cómo se siente? Incompleto. ¿Dónde está Daniel? Hospital del Estado. Todavía recuperándose de las piernas rotas, pero está bajo custodia ahora. Lo están trasladando al centro médico del penal estatal. Bernardo asintió. Necesito ver a Gabriela. Todavía está en el hospital general. ¿El doctor? Rubio dice que se está recuperando bien. Sigue preguntando por ti. Bernardo salió de la sala del tribunal con Cristina a su lado. Afuera, se habían reunido cámaras de noticias. La historia estaba en todas partes. Bernardo las ignoró, caminando hacia su camioneta, que Bruno había arreglado para que trajeran. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Cristina. Voy con mi hija. Luego me aseguraré de que Gerardo y Daniel nunca vuelvan a lastimar a nadie. La FGR los tiene. El sistema se encargará. Bernardo la miró. El sistema falló. Yo lo arreglé, pero aún no he terminado. Bernardo, aprecio lo que hiciste. Ayudaste a sacar la verdad a la luz. Pero Gerardo todavía tiene aliados, abogados, dinero. Intentará escabullirse de esto. E incluso si no lo hace, incluso si va a prisión. Eso no es suficiente. ¿Qué más quieres? Bernardo se subió a su camioneta. Quiero que sienta lo que yo sentí. Impotente, roto, viendo su mundo destruido. Y me aseguraré de que lo haga. Condujo hasta el hospital general, su mente ya trabajando en la siguiente fase. El arresto de Gerardo era solo el comienzo. La verdadera venganza, la destrucción total y completa de todo lo que Gerardo Juárez había construido, eso estaba por venir. Y Bernardo tenía 16 años de experiencia haciendo que sucedieran cosas imposibles. En el hospital, encontró la habitación de Gabriela. Estaba sentada viendo dibujos animados, su carita se iluminó cuando lo vio. «Papi». Bernardo cruzó la habitación y la abrazó con cuidado, consciente de sus heridas. Ella se aferró a él, llorando suavemente. «Estoy aquí, bebé. No me iré de nuevo. Lo prometo. Ese hombre, Daniel, me lastimó. Estaba tan enojado. Lo sé, pero nunca te volverá a lastimar». «¿Nunca?» ¿El doctor?» Rubio apareció en la puerta. «Señor Huerta. Lo está haciendo notablemente bien. Las cirugías fueron exitosas. Con fisioterapia, debería recuperarse por completo. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda volver a casa? ¿Otra semana, tal vez 2? Queremos monitorear la curación». Bernardo asintió, todavía sosteniendo a Gabriela. «Estaré aquí todos los días». Esa noche, mientras Gabriela dormía, Bernardo se sentó en la silla junto a su cama y abrió su computadora portátil. Timoteo Hernández la había dejado antes con todo lo de la bodega respaldado. Bernardo sacó los archivos de los activos de Gerardo. El hombre había estado recolectando dinero sucio durante más de 2 décadas, bienes raíces, inversiones, cuentas en el extranjero, todo rastreable, todo documentado. Bernardo hizo una llamada a Judith Montemayor. «Bernardo, vi las noticias. Felicidades por salir. Necesito tu ayuda con algo. Extinción de dominio. Cada activo que posea Gerardo Juárez, quiero que sea incautado y liquidado. Las ganancias van a sus víctimas. Eso es ambicioso.
Pero con la investigación de la FGR, podríamos argumentar que los activos fueron producto de la corrupción. No podríamos. Lo haremos. Tengo documentación de cada pago ilegal, cada soborno, cada extorsión. Todo está en los archivos que te envío. Esto podría tomar años. Entonces empezamos ahora. Quiero que Gerardo vea desmoronarse su imperio. Quiero que pierda sus casas, sus autos, sus inversiones, todo. Judith guardó silencio por un momento. Ya no buscas solo justicia, ¿verdad? Busco ambas. La justicia es el proceso legal. La venganza es asegurarse de que sufra cada segundo de ello. Comenzaré las presentaciones mañana. Bernardo colgó y volvió a ver dormir a Gabriela. Afuera, las noticias seguían llegando. El arresto de Gerardo, la renuncia de Humérez, la expansión de la investigación federal. 17 oficiales ya habían sido suspendidos. El Ministerio Público estaba bajo investigación. Toda la estructura policial de la ciudad estaba implosionando. Bernardo había hecho eso. Un hombre con nada más que determinación y 16 años de entrenamiento en cómo pelear batallas imposibles. Pero no había terminado. Gerardo y Daniel estaban bajo custodia, pero tenían abogados, conexiones, dinero. El juicio tomaría meses, tal vez años. Las apelaciones podrían prolongarse más, y siempre existía la posibilidad, por pequeña que fuera, de que encontraran una salida. Bernardo no podía permitir eso. Abrió otro archivo en su computadora portátil. Perfiles de los aliados restantes de Gerardo, los oficiales que aún no habían sido arrestados, los políticos todavía en el bolsillo de Gerardo, los abogados que habían hecho carreras defendiendo a la gente de Gerardo. Uno por uno, Bernardo comenzó a planificar su exposición, su caída. Porque la venganza, la verdadera venganza, no se trataba solo de castigar a los culpables. Se trataba de destruir su capacidad de dañar a alguien de nuevo. Y Bernardo tenía todo el tiempo del mundo para hacer que eso sucediera. 6 semanas después, Bernardo estaba en su sala de estar, cajas apiladas por todas partes. Gabriela estaba en casa, sanando bien, comenzando a sonreír de nuevo. Débora había cedido la custodia total sin oposición. Enfrentando sus propios problemas legales por encubrir a Daniel, había aceptado un acuerdo y ahora estaba en terapia. Sonó el timbre. Bernardo abrió para encontrar al agente Mercado. «Señor Huerta, ¿tiene un minuto?» Se sentaron en la mesa de la cocina. Mercado parecía cansado. La investigación sigue expandiéndose. Hemos descubierto corrupción que se remonta a 15 años. Docenas de oficiales, 3 jueces, el fiscal, la mitad del cabildo. Es el caso de corrupción pública más grande que ha visto el Estado. Bien. El abogado de Gerardo está presionando por un acuerdo. 15 años, cumple 10. La expresión de Bernardo se oscureció. No hay trato. No es tu decisión. Lo es. Soy la víctima aquí. Mi hija lo es. Tenemos voz. Y digo que no hay trato. Gerardo va a juicio por todo. Cada acto corrupto, cada crimen encubierto, todo. Mercado suspiró. El juicio podría tomar 2 años. Será brutal para Gabriela. Tendrá que testificar. Ella es más fuerte de lo que crees. Y merece ver a los hombres que la lastimaron rendir cuentas. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con él? Está paralizado de la cintura para abajo. Las lesiones que le diste, sus piernas nunca sanaron bien, ¿verdad? Pasará el resto de su vida en una silla de ruedas. Bernardo no sintió simpatía. Tiene suerte de estar vivo. Su abogado está argumentando capacidad disminuida. Dice que la silla de ruedas es castigo suficiente. Su abogado puede argumentar lo que quiera. Daniel apuñaló a mi hija 17 veces. Se va de por vida. ¿Silla de ruedas o no? Mercado estudió a Bernardo cuidadosamente. Sabes que hay una línea entre la justicia y la venganza. No estoy seguro de en qué lado estás ya. Estoy del lado de mi hija. Ese es el único lado que importa. Después de que Mercado se fue, Bernardo recibió una llamada de Carlos Agustín. ¿Viste las noticias?
Gerardo trató de ahorcarse en su celda anoche. Bernardo sintió que su pecho se apretaba. ¿Está muerto? No. Los guardias lo encontraron a tiempo. Está bajo vigilancia de suicidio ahora. Pero Bernardo, el hombre está roto. Ganaste. Aún no. No hasta que termine el juicio. Y esté cumpliendo cadena perpetua. ¿Cadena perpetua por corrupción? Le darán 10 o 15 como máximo. No por corrupción. Por conspiración para cometer intento de asesinato, por intimidación de testigos, por obstrucción de la justicia. El fiscal especial está construyendo un caso que encerrará a Gerardo por 30 años mínimo. Carlos silbó. Realmente no haces medias tintas, ¿verdad? ¿Lo harías tú? ¿Si fuera tu hijo? No. Supongo que no lo haría. Esa noche, Bernardo hizo la cena para Gabriela, su favorita, espaguetis con albóndigas. Ella comió despacio, todavía acostumbrándose a usar sus manos en curación. A mitad de camino, lo miró. Papi, ¿cuándo es el juicio? No por un tiempo, bebé. Pero cuando suceda, es posible que tengas que hablar sobre lo que hizo Daniel. Lo recuerdo todo. Estaba gritando. Mamá estaba llorando, pero no lo detuvo. Agarró el cuchillo y ella se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. Bernardo se movió alrededor de la mesa y la abrazó. No tienes que hablar de eso ahora. Quiero hacerlo. En el juicio, quiero decirle a todos lo que hizo. Eres muy valiente. Lo aprendí de ti. Bernardo sintió que algo se rompía en su pecho. No la cosa fría, sino algo más cálido, más doloroso. Lo siento. No pude detenerlo. Debería haberte protegido. Me protegiste. Lastimaste al hombre malo. La policía dijo que hiciste algo malo, pero yo no lo creo. Creo que tenías razón. Bernardo besó la parte superior de su cabeza. A veces hacer lo correcto significa romper las reglas. ¿Te meterás en problemas? No, ya no. Las personas que querían castigarme, eran los malos. Se han ido ahora. Gabriela lo abrazó más fuerte. Bien. Más tarde. Después de que ella se durmió, Bernardo regresó a su computadora portátil. Los archivos de la bodega todavía estaban allí, pero movió todo lo importante al almacenamiento en la nube encriptado. Seguro en caso de que los aliados restantes de Gerardo intentaran algo. Sacó la información más reciente de Timoteo Hernández. Los activos de Gerardo estaban siendo incautados sistemáticamente. La mansión en la que había vivido, desaparecida, vendida en subasta. La propiedad de vacaciones, desaparecida. Las cuentas de inversión, congeladas y transferidas a un fondo de compensación de víctimas. Gerardo estaba siendo reducido a nada, una pieza a la vez. La situación de Daniel era aún peor. Paralizado, enfrentando cadena perpetua, abandonado por los pocos amigos que tenía. Su primera esposa se había presentado con su propio testimonio sobre el abuso. Su compañía de construcción había cerrado. No tenía nada. Bernardo debería haberse sentido satisfecho. Pero la cosa fría en su pecho no se había descongelado porque Gerardo y Daniel todavía estaban vivos, todavía respirando, todavía capaces de pensar, conspirar, tal vez encontrar alguna forma de escapar de la justicia. El teléfono de Bernardo vibró. Mensaje de texto de Ramiro. Escuché que Gerardo está bajo vigilancia de suicidio. Se dice en el penal que no va a llegar al juicio. Demasiados enemigos. Bernardo miró el mensaje. Una parte de él, la parte que había pasado 16 años aprendiendo a matar eficientemente, quería que Gerardo sufriera en el encierro, quería que experimentara el miedo, la impotencia, el conocimiento de que la muerte venía y no había nada que pudiera hacer. Pero otra parte, la parte que era el padre de Gabriela, sabía que eso no era suficiente. Gerardo necesitaba enfrentar el juicio. Necesitaba escuchar a Gabriela testificar. Necesitaba sentarse en una sala del tribunal y ver a un jurado condenarlo. Necesitaba entrar en una celda de prisión sabiendo que había perdido todo. No por la violencia, sino por la verdad. Bernardo respondió, asegúrate de que sobreviva al juicio.
Lo que sea necesario. Ramiro, ¿hablas en serio? Este tipo trató de destruirte, Bernardo. Y yo lo estoy destruyendo legalmente, pero necesita estar vivo para experimentarlo. Ramiro, tu decisión, hombre. Correré la voz. Bernardo dejó su teléfono y miró la foto enmarcada de Gabriela en su escritorio. Su foto escolar del año pasado, antes de Daniel, antes de la pesadilla. Ella estaba sonriendo, le faltaba un diente frontal, sosteniendo un dibujo que había hecho. Esto era por lo que estaba luchando. No venganza. No realmente. Justicia. El tipo de justicia que protegía a las personas inocentes de monstruos como Gerardo y Daniel. El tipo que decía que los hombres poderosos no podían esconderse detrás de placas y corrupción. Bernardo había pasado 16 años luchando contra enemigos en países lejanos. Ahora, estaba luchando contra un enemigo en su propio patio trasero, y estaba ganando. Pero la guerra no terminaba hasta que llegara el veredicto. El juicio comenzó 8 meses después. El juzgado estaba lleno. Medios, víctimas, manifestantes, espectadores. Bernardo se sentó en la primera fila con Gabriela a su lado. Ella llevaba un vestido azul y sostenía su mano con fuerza. Gerardo parecía disminuido en su uniforme de prisión. Había perdido peso, su rostro demacrado y hueco. Sus costosos abogados lo rodeaban, pero su confianza parecía forzada. El caso de la fiscalía fue devastador. El agente Mercado testificó sobre la investigación de corrupción. 17 exoficiales testificaron sobre las órdenes de Gerardo de falsificar evidencia, intimidar testigos, manipular investigaciones. Los expertos financieros recorrieron el rastro del dinero. Las víctimas dieron testimonios llorosos sobre casos que Gerardo había enterrado. El cuarto día, Daniel fue llevado en silla de ruedas a la corte para testificar contra su hermano. El acuerdo de culpabilidad, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional. Parecía roto, sus piernas inútiles, su rostro atormentado. Gerardo me dijo que me protegería, dijo Daniel en voz baja. ¿Después de qué? Después de lo que pasó con Gabriela, dijo que se aseguraría de que nadie pudiera tocarme. Que su posición era intocable. ¿Qué le dijiste?, preguntó el fiscal. Le dije que la niña no se callaba. Que seguía llorando, seguía haciendo ruido. Solo quería que se callara. No quise. Se apagó. Bernardo sintió que la mano de Gabriela se apretaba en la suya. Ella susurró, está mintiendo. Lo dijo en serio. Sonrió. Lo sé, bebé. El fiscal continuó, ¿sabía el comisario Juárez que había apuñalado a Gabriela antes de llegar al hospital? Sí, lo llamé. Me dijo que dijera que era un intruso. Me dijo exactamente qué decir. Luego apareció y se hizo cargo de la investigación. Objeción. El abogado de Gerardo se puso de pie. Su testimonio es denegada. Dijo el juez Ignacio Herrera, el nuevo juez designado por el Estado después de la renuncia de Humérez había sido escrupulosamente justo. El abogado de Gerardo intentó todo. Testigos de carácter, objeciones procesales, atacar la credibilidad de los exoficiales. Nada funcionó. La evidencia era demasiado abrumadora, demasiado detallada, demasiado corroborada. El séptimo día, Gabriela subió al estrado. Bernardo la había preparado para esto, pero verla en el estrado de los testigos, pequeña y valiente, casi lo rompió. El fiscal se acercó suavemente. Gabriela, ¿recuerdas el día que te lastimaron? Sí. Su voz era tranquila pero firme. ¿Puedes decirnos qué pasó? Daniel estaba bebiendo. Estaba enojado conmigo porque derramé jugo. Empezó a gritar. Mami trató de hacer que se detuviera, pero él la empujó. Luego tomó un cuchillo de la cocina. ¿Qué hizo con el cuchillo? Gabriela miró a Daniel. Me lastimó con él. Muchas veces. Traté de detenerlo, pero no pude. Era demasiado fuerte. ¿Dijo algo? Dijo que lloraba demasiado. Que debería callarme. ¿Qué? Hizo una pausa, lágrimas corriendo por su rostro.
Que debería morir. La sala del tribunal estaba en silencio. Varios miembros del jurado estaban llorando. ¿Le dijiste a la gente quién te lastimó? Sí. Se lo dije a los médicos y enfermeras. Se lo dije a todos. Pero el hombre con el uniforme de policía. Señaló a Gerardo. Dijo que yo estaba confundida. Dijo que yo no sabía lo que realmente pasó. ¿Pero tú lo sabes? Sí. Daniel me lastimó. Y ese hombre lo ayudó a mentir al respecto. El contrainterrogatorio de la defensa fue breve y brutal. El abogado de Gerardo trató de sugerir que Gabriela fue entrenada, confundida, influenciada por su padre, pero Gabriela no vaciló. Sé lo que pasó. Estaba allí. Lo recuerdo todo. Cuando la fiscalía descansó, la defensa de Gerardo llamó a testigos de carácter, colegas, miembros de la comunidad, personas que habían conocido a Gerardo durante años. Pero bajo el contrainterrogatorio, cada uno admitió que nunca habían visto las acciones privadas de Gerardo, solo habían conocido su personalidad pública. La defensa descansó después de 2 días. Comenzaron los argumentos finales. La fiscalía resumió la montaña de evidencia: corrupción, obstrucción, conspiración. Gerardo Juárez construyó un imperio sobre el miedo y el poder. Protegió a criminales, destruyó evidencia e intimidó a cualquiera que amenazara su control. Cuando su hermano cometió un acto indescriptible contra una niña, Gerardo no dudó. Usó todas las herramientas a su disposición para proteger a Daniel y castigar a cualquiera que buscara justicia. Esto es corrupción en su peor momento. Este es un hombre que puso su propio poder por encima de la ley, por encima de la moralidad, por encima de la vida de una niña de 8 años. El abogado de Gerardo abogó por la misericordia. El servicio de Gerardo a la comunidad, sus años protegiendo a la gente, su dedicación a la aplicación de la ley. Sí, cometió errores. Sí, protegió a su hermano cuando no debería haberlo hecho. Pero, ¿eso borra 30 años de servicio público? El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, la portavoz se puso de pie. En el cargo de conspiración para cometer intento de asesinato, encontramos al acusado culpable. En el cargo de obstrucción de la justicia, culpable. En el cargo de intimidación de testigos, culpable. 7 veredictos de culpabilidad más. La cara de Gerardo se puso blanca. Sus abogados inmediatamente comenzaron a discutir apelaciones. El juez Herrera programó la sentencia para 2 semanas después. En un pasillo fuera de la sala del tribunal, Cristina Camacho se acercó a Bernardo. ¿Cómo te sientes? Pregúntame después de la sentencia. La fiscalía recomienda 45 años. Morirá en prisión. Bien. Cristina lo estudió. Obtuviste lo que querías. Gerardo está acabado. Daniel está cumpliendo cadena perpetua. Tu hija está a salvo. ¿Cuándo termina la venganza? Bernardo miró a través de las puertas de la sala del tribunal a Gerardo siendo llevado esposado. Cuando sepa que nunca podrán lastimar a nadie más. Cuando cada persona a la que perjudicaron vea justicia. Cuando sus nombres sean sinónimos de corrupción y maldad. Ahí es cuando termina. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué le pasa a Bernardo Huerta después de que la venganza esté completa? Bernardo miró a Gabriela, que se había quedado dormida contra su hombro durante el veredicto. Vuelvo a ser su padre. Eso es todo lo que siempre quise ser. 2 semanas después, llegó el día de la sentencia. El juez Herrera leyó los cargos metódicamente, luego miró a Gerardo. Gerardo Juárez, se le dio un poder extraordinario. El poder de proteger y servir a su comunidad. En cambio, corrompió ese poder. Construyó un sistema diseñado para protegerse a sí mismo y a aquellos a quienes favorecía mientras aplastaba a cualquiera que lo amenazara. Permitió que su hermano cometiera una violencia atroz contra una niña y luego usó su autoridad para encubrirlo. Este tribunal ha visto a muchos criminales, pero pocos tan profundamente corruptos como usted. El abogado de Gerardo comenzó a objetar. El juez Herrera lo interrumpió. En el cargo de conspiración para cometer intento de asesinato, lo sentencio a 25 años. En el cargo de obstrucción de la justicia, 20 años para correr consecutivamente.
en cada cargo de intimidación de testigos, corrupción y abuso de poder. Continuó a través de cada cargo, acumulando sentencias hasta que totalizaron 63 años. Cumplirá esta sentencia en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Que Dios tenga piedad de su alma. Gerardo tenía 61 años. Murió tras las rejas. Mientras los guardias lo llevaban, Gerardo miró hacia atrás a Bernardo. Sus ojos se encontraron. En ese momento, Bernardo vio una derrota total. El conocimiento de que todo lo que Gerardo había construido, todo lo que había sido, se había ido para siempre. Bernardo sintió que la cosa fría en su pecho finalmente comenzaba a descongelarse lentamente. Fuera del juzgado, los reporteros pululaban. Bernardo hizo una breve declaración. Se hizo justicia hoy. No solo para mi hija, sino para todos los que Gerardo Juárez dañó durante 23 años. Esto es lo que sucede cuando se expone la corrupción. Cuando la gente se niega a guardar silencio, cuando los poderosos rinden cuentas. Un reportero gritó: ¿Qué pasa con Daniel Juárez? Está cumpliendo cadena perpetua. Nunca lastimará a otro niño. Eso es todo lo que importa. ¿Te arrepientes de haberlo atacado? Bernardo hizo una pausa. Lamento que fuera necesario, pero no me arrepiento de proteger a mi hija. ¿Qué sigue para ti? Bernardo miró a Gabriela. Me voy a casa con mi hija. Vamos a sanar juntos y seguir adelante. Se alejaron del juzgado, lejos de las cámaras, lejos de la pesadilla que había consumido sus vidas. Pero esa noche, después de que Gabriela se durmiera, Bernardo se sentó en su bodega y miró la pared de evidencia por última vez. La mayoría de las imágenes tenían líneas rojas a través de ellas. Gerardo, Daniel, el juez Humérez, los oficiales corruptos. Todos ellos encarcelados, deshonrados, destruidos. Pero quedaron algunas fotos. Los abogados de Gerardo que habían defendido la corrupción a sabiendas. Los políticos que habían aceptado sus sobornos y todavía estaban en el cargo. Los hombres de negocios que se habían beneficiado de la protección de Gerardo. Bernardo le había prometido a Cristina que la venganza terminaría. Pero al mirar esas caras restantes, se dio cuenta de que no lo había hecho. No completamente. Estas personas habían escapado de la justicia. Alegaron ignorancia, destruyeron evidencia, se escondieron detrás de abogados. Pero Bernardo sabía la verdad. Y tenía la evidencia para probarlo. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Timo, necesito que investigues algo por mí. Porque la venganza, la verdadera venganza, no se trataba solo de castigar a los culpables. Se trataba de asegurarse de que la corrupción fuera completamente erradicada, que nadie que hubiera participado en el sistema de Gerardo escapara a las consecuencias. Bernardo había comenzado esta pelea para proteger a su hija. Pero en algún lugar del camino, se había vuelto más grande que eso. Se había convertido en arreglar un sistema roto, en mostrar que las personas poderosas no podían esconderse detrás de insignias, títulos y dinero. Y Bernardo no había terminado hasta que hasta el último rastro de la corrupción de Gerardo fuera eliminado. 3 meses después del juicio, Bernardo estaba nuevamente en el Tribunal Civil. Judith Montemayor presentó el caso de extinción de dominio contra el patrimonio de Gerardo. Gerardo Juárez acumuló riqueza a través de medios ilegales durante 23 años. Esta propiedad, estas inversiones, estos activos, todos productos de la corrupción. Las víctimas merecen restitución. El juez falló a su favor. Cada activo que poseía Gerardo fue liquidado. Las ganancias, más de 120 millones de pesos, se distribuyeron a las víctimas, familias que habían perdido a sus seres queridos debido a la manipulación de Gerardo. Oficiales que habían sido expulsados del departamento por negarse a participar, personas cuyos casos habían sido enterrados, cuyas vidas habían sido destruidas. Bernardo vio cómo se distribuían los cheques, vio a las familias llorar de alivio, vio las piezas del imperio de Gerardo esparcidas al viento. Más tarde, Timoteo Hernández se reunió con él en una cafetería. Las últimas conexiones políticas de Gerardo están siendo investigadas. La FGR está expandiendo la investigación. Parece que la mitad del cabildo va a caer. Bien, dijo Bernardo. Hombre, ¿cuándo termina esto? Ganaste. Gerardo está en prisión.
Su hermano está paralizado y cumpliendo cadena perpetua. Su imperio está destruido. La corrupción está siendo erradicada. ¿Qué más quieres? Bernardo tomó un sorbo de su café pensando. Quiero asegurarme de que no pueda volver a suceder. Eso es lo que quiero. ¿Cómo? Construyendo algo mejor. He estado hablando con el fiscal general del estado. Quieren reformar el proceso de supervisión policial. Quieren a alguien con experiencia para ayudar a diseñar nuevos sistemas de rendición de cuentas. Timo lo miró fijamente. ¿Te vas a meter en política? No, me voy a meter en prevención. Voy a asegurarme de que el próximo Gerardo Juárez sea atrapado antes de que destruya vidas. Eso es ambicioso. También lo era derribar a Gerardo. Pero lo hicimos. Timo sonrió. Sí, lo hicimos. Esa noche, Bernardo recogió a Gabriela de su sesión de terapia. La doctora Julia Gordillo había estado trabajando con ella 2 veces por semana, ayudando a procesar el trauma. ¿Cómo te fue, bebé? Bien. La doctora Gordillo dice que estoy progresando. No tengo pesadillas tanto. Eso es genial. Papi, ¿los hombres malos se han ido ahora? Sí. Ya no pueden lastimarte. Bien. Hizo una pausa. ¿Qué pasó con su dinero? Fue para ayudar a las personas que lastimaron. Eso es bueno también. Ella lo miró. ¿Arreglaste todo, no? Bernardo pensó en eso. ¿Arreglado? ¿Realmente podrías arreglar algo tan roto? Gerardo y Daniel estaban encarcelados, pero las cicatrices permanecían. Gabriela las llevaría para siempre. Débora todavía estaba luchando con la culpa. Las familias que Gerardo había destruido no podían recuperar a sus seres queridos. Pero el sistema era mejor. La corrupción se había ido. La gente se sentía más segura. Lo intenté, bebé. Trato de hacer las cosas bien. ¿Lo hiciste? Eres el mejor, papi. Bernardo la abrazó, sintiendo que lo último de la cosa fría en su pecho finalmente se disolvía. Había pasado 16 años aprendiendo a pelear. Pero la pelea más importante, la de su hija, le había enseñado algo más. Que el amor era más fuerte que el odio. Que proteger a los inocentes importaba más que castigar a los culpables. Que la verdadera victoria no se trataba de venganza. Se trataba de crear algo mejor de las cenizas. 6 meses después, Bernardo estaba en un podio en la capital del estado. El gobernador lo había invitado a hablar sobre la reforma policial, sobre la rendición de cuentas, sobre la prevención de la corrupción. Hace 16 años, aprendí a pelear, comenzó Bernardo. Pero este año, aprendí por qué luchamos. Luchamos por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Luchamos para asegurarnos de que el poder sirva a la justicia, no al revés. Luchamos porque el silencio permite el mal. La audiencia aplaudió. Bernardo vio caras familiares. El agente Mercado, Cristina Camacho, Judith Montemayor, Timoteo Hernández. Personas que lo habían ayudado cuando estaba solo. Gerardo Juárez construyó su imperio sobre el miedo. Hizo creer a la gente que era intocable. Y durante 23 años, lo fue, hasta que la gente dejó de tener miedo. Hasta que las víctimas comenzaron a hablar, hasta que un padre decidió que la seguridad de su hija importaba más que la suya. Más aplausos. Bernardo continuó, hoy, este estado está implementando nuevas medidas de supervisión, juntas de revisión independientes, cámaras corporales, informes obligatorios, protecciones para denunciantes. Estas no son solo políticas. Son armas contra la corrupción, y existen porque la gente se negó a guardar silencio. Después del discurso, Bernardo condujo a casa. Gabriela estaba esperando, jugando en el patio trasero. Había sanado notablemente bien, física y emocionalmente. Las cicatrices estaban allí, pero estaba sonriendo de nuevo, riendo de nuevo, siendo una niña de nuevo. Bernardo la observó a través de la ventana y pensó en Gerardo, encerrado en una celda en algún lugar, su imperio destruido, su nombre sinónimo de corrupción. Pensó en Daniel, paralizado, cumpliendo cadena perpetua, perseguido por lo que había hecho.
Justicia, venganza. Al final, se fusionaron en otra cosa. Rendición de cuentas. Los hombres malos habían pagado. El sistema había sido arreglado. Su hija estaba a salvo. Bernardo Huerta había ganado no a través de la violencia, aunque la violencia lo había iniciado. No a través de la corrupción, aunque había explotado la corrupción para exponerla. Había ganado a través de la verdad, a través de la evidencia, a través de la búsqueda implacable de justicia. Y ahora, viendo a su hija jugar, escuchándola reír, Bernardo finalmente sintió algo que no había sentido en años. Paz. La guerra había terminado. Los monstruos estaban enjaulados. Los inocentes estaban protegidos. Bernardo Huerta, instructor de la UNOPES, había completado su misión más importante. Y lo había hecho no convirtiéndose él mismo en un monstruo, sino mostrando a los monstruos que todavía había justicia en el mundo. Todavía consecuencias, todavía padres que quemarían imperios para proteger a sus hijos. Gabriela levantó la vista y lo vio mirando. Ella saludó, sonriendo. Bernardo le devolvió el saludo y salió a jugar con su hija bajo el sol, sabiendo que la oscuridad finalmente estaba completamente detrás de ellos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.